Saludo, bienvenido a este espacio, cada uno de ustedes que son nuestros seguidores en esta plataforma de YouTube. Soy su amigo y hermano Luis Rey. Esta noche tendremos al pastor y profeta Pedro Luis Adames, el cual nos hablará de un tema muy importante y es la oración. Vamos a entrar directamente al tema. Pastor Adames, hábleme sobre la oración, la fortaleza y la fuerza de la oración. ¿Cómo diríamos? Lo que Dios le manifestó a usted que debe hacerse para que una oración sea fuerte, que espante aún a los demonios. Gracias, don Luis. Se encuentra en las Escrituras, se encuentra en la palabra de Dios. Por muchos años oré y clamé, por tanto tiempo busqué la presencia de Dios. Nací en un hogar cristiano, pero veía que mis oraciones no tenían fruto. Me daba cuenta que no tenían respuesta y siempre me preguntaba en esos años, ¿por qué Dios contesta las oraciones de Gigi Ávila? ¿Por qué Dios contesta las oraciones de esos grandes predicadores? ¿Por qué hay creyentes que no reciben respuesta a sus oraciones? Y me sentía impotente. ¿Sería falta de fe? Me sentía impotente, don Luis, porque no conseguía el resultado que yo estaba buscando. Bueno, Dios sabe cómo y por qué hay ciertas oraciones que no la contesta. Siempre he escuchado que Dios también sabe decir que no o espérate. Pero en este caso, cuando yo descubrí esta oración que se encuentra en Mateo 6:12, Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando yo descubrí este código que se encuentra en este texto bíblico, vino una revelación profunda, pero también muy simple. Si no perdonas cuando oras, no puedes recibir respuesta, porque el Padre Celestial es un Dios perdonador. De la misma manera, sus hijos tienen que estar en la misma disposición de dar lo que recibieron. ¿Y qué es lo que todos recibimos? Recibimos el perdón del Padre, un perdón no merecido. Recibimos un perdón que es un regalo de Dios, pero muchas veces no lo practicamos. Muchas veces vamos a la oración con el vecino en el corazón. Muchas veces vamos a la oración con el jefe gruñón en el corazón. Muchas veces vamos a la oración con la ira de la suegra. Muchas veces vamos a la oración resentido y nosotros exigimos a Dios el perdón, pero no hemos sido capaces de ofrecer ese perdón, y ese perdón tiene que revelarse en la oración. Allí entendí que tenía muchas personas y muchas cosas que yo todavía no había perdonado. Y algo muy importante, no me había perdonado a mí mismo. Como no me había perdonado a mí mismo, no tenía el poder, no tenía la facultad de poder perdonar a otros, porque aquel que no se perdona a sí mismo nunca ha recibido el perdón de Dios. ¿Y cómo una persona puede tener la vida entera en la iglesia? ¿Cómo una persona puede tener la vida entera en la iglesia y no ser una persona perdonadora? ¿Sabe por qué? Porque nos convertimos en meros religiosos. Estamos cumpliendo con un requisito de venir a escuchar la alabanza, de venir a escuchar el predicador que nos atrae su predicación, de llegar a la congregación a ver la chica que nos gusta, de venir a la iglesia porque nos sentimos relajados, o a lo mejor tenemos alguna posición especial por la que recibimos algún tipo de satisfacción. Pero al descubrir esto, yo comencé a perdonar. Yo perdoné a mi papá porque no me crió, me abandonó a temprana edad. Lo perdoné en lo profundo de mi corazón. Yo perdoné a aquel hermano
que pensaba yo que me miraba feo. Yo perdoné a aquel niño que en una pelea en la escuela me dejó unos rasguños en los brazos, y comencé a examinar toda esa gente y algunas circunstancias en las que yo necesitaba soltar ese perdón. Y ahí está en la clave. Esta es la oración que el enemigo odia. Es la oración que los demonios no quieren que tú hagas. Ellos no quieren que tú hagas esta oración porque a ellos les interesa. ¿Sabe qué les interesa a ellos? Que tú seas solo un religioso. Un religioso que no produzca impacto en ningún lado. Un religioso que no tenga impacto en tu vida de oración privada. Y es lo que estamos entregándote hoy. Algo que está en las escrituras, pero que toma un nuevo sentido en el mismo momento que usted lo abrace, en el mismo momento que usted deja que el Espíritu Santo le hable, que usted deja que el Espíritu Santo profundice allá adentro, y vas a notar cómo vas a comenzar a tener resultado. Vas a ver cómo cada día va a ser un día poderoso, un día con respuesta. ¿No estás cansado de vivir sin respuesta? ¿No estás cansada de no recibir eso que ha estado pidiendo? Y a veces pensamos que Dios es un verdugo. A veces pensamos que Dios no está interesado en darnos aquello que necesitamos, en darnos aquellos que nos beneficia. El problema es nuestro corazón. Nuestro corazón necesita perdonar. Y cuando tú perdonas, tu oración pueda que no sea extensa, pueda que tu oración sea 5 minutos, pero será más poderosa que una oración de 7 horas. Una oración de 7 minutos que perdona es más poderosa que 7 horas de oración con un corazón resentido. Una oración que perdona es más poderoso que una persona asistiendo a una iglesia los 365 días del año. Hay un poder demasiado grande. Por eso Jesucristo no lo dejó fuera. Por eso Jesucristo no lo dejó fuera. Y lo dijo bien claro. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿A quién tienes que perdonar, Luis? ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién? Alguien que está escuchando tiene que perdonar a alguien. Imagínate, tenemos que perdonar a toda aquella persona que nos ha hecho daño, a toda aquella persona que nos han despreciado, a toda aquella persona que nos han herido nuestro corazón. Hay que perdonarlo para entonces poder exigir el perdón de Dios. Yo tuve que perdonar, don Luis, a aquel profesor que le llamábamos el teacher, porque un día tomando los exámenes, él me descubrió haciendo trampa. Él me descubrió haciendo chivos, como dicen, me descubrió haciendo algo incorrecto. Y él tomó el examen y lo rompió en mi cara y me dijo, buen estúpido. Y eso a mí nunca se me olvidó, y yo cargaba con ese rencor. Yo quería vengarme, yo quería hacerle pagar a él por haberme ridiculizado públicamente. Tuve que perdonar a ese profesor, porque es difícil que en la vida no exista alguien que en algún momento te haya hecho daño. Yo me sentía tan mal con mi papá porque no me crió. O sea, yo crecí con mi padrastro. Yo deseaba tener a mi papá verdadero a mi lado. No lo tuve, pero yo lo perdoné, y al perdonarlo comenzaron las bendiciones de Dios a caer sobre mi vida, incluyendo las bendiciones de oraciones que tienen respuestas. Y yo me atrevo a decir que todo lo que yo oro recibe respuesta. Es que así es. Y acordándome de algo también que me sucedió a mí una vez cuando niño, alguien me acusó de estar desanidando una gallina, y yo lo que andaba buscando era una pelota que se me había ido a su patio. Eso llegó a oído de mi padre y en mi época se corregía. Mi padre, como decimos aquí en Dominicana, me encueró. Fue una pela terrible. Y siempre tuve a ese señor en mi mente y en mi corazón, y decía, algún día yo le cobro esa pela.
era una persona que tomaba mucho alcohol y decía, lo voy a agarrar borracho para que él sienta lo que yo sentí. Después que ingresé al evangelio, ya entonces yo no sentía lo que ese rencor contra esa persona. Fue tan tal que el día que él murió me sentí triste, me sentí mal porque murió ese señor. El perdón es pivotal, es obligatorio para que el cristiano tenga respuesta a sus oraciones. Es imposible obtener respuesta a las oraciones si nosotros no perdonamos. Imposible. Así que yo sé que hay gente que está allí conectada y a lo mejor usted no ha perdonado, pero yo quiero ayudarte a perdonar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque vamos a orar. Yo voy a orar para que el Señor te dé esas fuerzas, para que el Señor te llene de ese poder, para que su Espíritu Santo te toque y tengas la voluntad de perdonar, porque solo el Espíritu Santo puede darnos ese favor y esa misericordia. Padre Celestial, te presento esa mujer, ese joven, ese hombre, esa persona que está allí, que no ha podido perdonar. Espíritu Santo, toca lo profundo de su corazón. Dale la habilidad de perdonar. Dale el poder de perdonar. Que se arrepientan de no perdonar. Y yo sé que grandes testimonios se van a desatar. Yo sé que hay milagros que no ocurren por la falta del perdón. Hay sanidades en el cuerpo que no ocurren por la falta del perdón. Pero yo desato el perdón sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y vas a testificar. Vas a testificar y vas a llamar a esta línea telefónica, vas a hablar al correo electrónico y vas a decir: el día que oré contigo, el Señor comenzó a obrar. Desato lo sobrenatural en tu vida de oración. Amén y amén. Don Luis, gracias por invitarme. Muchas gracias al pastor y profeta Pedro Luis Adames. Esto ha sido fenomenal. Aquí ha hablado el Espíritu Santo, no ha hablado el profeta. Gracias a ustedes por la sintonía y por siempre seguirnos. Muchas gracias.